¿Alguna vez has tenido en las manos un juguete y sin darte cuenta tu mente ha viajado directamente a tu infancia? A ese momento en el que todo parecía más simple, en el que un juguete no era solo un objeto, era un mundo entero. Hoy quiero hablarte de algo muy especial para mí, mis libros sobre juguetes antiguos. Pero no solo de los libros, quiero hablarte de todo lo que hay detrás de ellos, por qué los escribí, cómo nacieron y los más de 30 años de trabajo que hay detrás de cada página. Porque detrás de cada juguete hay una historia y detrás de estos libros también. Si eres nuevo por aquí, me presentaré. Me llamo Juan Hermida y este canal está patrocinado por el Museo Ricordi. Llevo más de 30 años coleccionando y documentando juguetes y en particular figuras de plástico fabricadas en España. Con el tiempo, todo ese trabajo se fue convirtiendo en libros. Libros como estos. Estos libros no son solo recopilaciones de fotos, no son solo catálogos, son el resultado de décadas de investigación, pasión, nuevos amigos y muchísimo trabajo. Quiero enseñarte estos libros con calma y contarte cómo se creó todo esto. Mucha gente me pregunta, ¿por qué juguetes antiguos? ¿Por qué dedicar tantos años de mi vida a esto? Y mi respuesta es siempre la misma, porque los juguetes son pequeñas cápsulas del tiempo. Un juguete no solo sirve para jugar, refleja una época, una mentalidad, una forma de entender la infancia. Te habla de cómo vivían las familias, de qué se consideraba importante, de cómo se educaban los niños, de cómo se veía el mundo. Cuando empiezas a observar los juguetes así, ya no puedes volver atrás. Dejan de ser simples objetos y se convierten en documentos históricos. Mi interés no empezó con la idea de escribir libros. Empezó con una colección. Poco a poco fui reuniendo figuras, juguetes y la escasa información de la que disponíamos entonces, literalmente 4 catálogos y algunas revistas del sector. Cuando se agotaron las fuentes cercanas, ocurrió algo que lo cambió todo. Un día vino a mi casa un amigo que trabajaba en el registro de patentes y marcas. Vi una balda llena de figuras antiguas y una en concreto le llamó la atención. Era especialmente antigua. Me preguntó quién la había fabricado. Le contesté que no lo sabía. Entonces la giró y me mostró un número de patente en la base. Me dijo, si te pasas por el registro, buscamos ese número y te digo de quién es. Al día siguiente fui y allí descubrí que pertenecía a Ramón Colom Basté, el primer fabricante de figuras de caucho en España. La patente databa de 1948. Cuando volví a casa, busqué su nombre en el listín telefónico. No lo encontré. Pero sí encontré a una mujer con sus mismos apellidos. Era su hermana. La llamé y me contó la historia de su hermana y de su empresa. Días después, me envió por correo toda la información que conservaba. En ese momento mi intención no era escribir nada. Mi intención era saber qué se había fabricado para poder buscarlo y coleccionarlo. Pero entonces surgió otra pregunta. Las únicas figuras que llevan el número de patente en la base son las de Colom Basté y el resto. Así que me pasé un año entero en el registro mirando página a página y me di cuenta de algo. Aunque muchos fabricantes no registraban sus juguetes, sí registraban sus marcas. Hice miles de fotocopias y me llevó otro año ordenarlas, clasificarlas y organizarlas. Y así, con el listín telefónico en una mano y los registros en la otra, empecé a localizarlos, a llamar, a preguntar, a escuchar. Pude hablar con Arnau de Exin, con Magrià de Airgam, con Lázaro de Lafredo, con Ribes de Gama, con Raimundo de Pallá, con Ferri de Famosa y con muchos más. Y fue entonces cuando descubrí algo que no esperaba, que detrás de muchas de estas figuras no solo había industria, también había tradición artesanal. Descubrí que el taller de los hermanos Castells, escultores de arte religioso en Barcelona, habían creado modelos para estas figuras y que incluso
Antes que ellos, los artesanos de Olot ya la habían hecho para muñecas. Eso me hizo entender que detrás de muchos de estos juguetes había oficio, cultura y una forma de trabajar que venía de mucho más atrás de lo que imaginábamos. Antes de que me lo preguntes, no conseguí juguetes que hubieran guardado, pero sí conseguí algo mucho más valioso, sus historias. Al principio era solo curiosidad, luego se convirtió en pasión y después en una necesidad. Me di cuenta de que tenía información que no estaba en ningún sitio. Datos que se estaban perdiendo, historias que nadie estaba contando. Y entonces pensé, si no lo escribo yo, esto se perderá. Y ahí nació todo. Se sucedieron varias propuestas editoriales. Una de ellas fue incluso una colección de fascículos semanales reproduciendo la colección del circo de Jackson en plomo. Pero tuve que descartarlas todas. Todas partían de la misma idea, un libro de 200 páginas y 100 fotografías. Y yo no quería eso. Yo quería que si iba a publicar un libro en mi vida fuera útil y que fuera lo más completo posible. No quería algo bonito, quería algo definitivo. Por eso en 2009 decidí lanzar desde mi blog una edición doméstica vía crowdfunding, titulada Historia del soldadito de plástico español. No sabía qué iba a pasar, pero ocurrió algo inesperado. 314 personas pagaron 100 euros sin haber visto una sola página. Añadí 60 páginas más, lo imprimí, lo numeré, firmé cada ejemplar y los envié uno a uno. Ese libro no se volvería a reeditar jamás. Al día siguiente, algunos compradores que habían adquirido varios ejemplares empezaron a ofrecerlos al triple de precio y los vendían. Fue otra lección que aprendí y entendí que eso también formaba parte del juego. Fue entonces cuando me llamó Carlos de Andrea Miniaturas. Le habían hablado del libro en una feria de Londres. Estaba sorprendido de que lo hubiera editado yo solo y quería que nos reuniéramos de nuevo, porque en su momento había sido una de las editoriales con las que me había entrevistado. Llegamos a un acuerdo. A partir de ese libro haríamos un libro de verdad, bien diseñado, bien maquetado, bien producido. Lo que iba a ser un proyecto de 6 meses se convirtió en 2 años. Acordamos 2 ediciones, una en español, que financiaría yo, y otra en inglés, para el mercado americano, que financiaría él. Ambas serían idénticas. Por eso el título está en inglés, ya que comparten la portada. Aunque el texto lo adapté para el mercado internacional, porque aquí en España puedo hablar del Capitán Trueno sin explicar demasiado. Pero fuera tengo que decir el héroe de los tebeos españoles de los años 50 y 60. Durante ese proceso aprendí algo fundamental. No solo a escribir un libro, sino a fabricarlo. En 2013 salió Plastic Toy Figures Made in Spain. Un libro tipo Taschen, formato coffee table, 30 por 30 centímetros, 600 páginas y 7 kilos de peso. Cuando el camión vino a dejarme los palés en casa, el conductor me dijo que no podía descargarlos. El suelo no aguantaría el peso y acabarían en casa del vecino de abajo. Tuve que pedirle a un amigo que tenía una nave industrial que los dejara allí y desde allí los empaqueté y los envié, uno a uno. Sinceramente, hasta ese momento no fui consciente de lo que había hecho. El libro fue un éxito inmediato. En menos de un mes, la edición española se agotó. La versión americana se presentó en la Feria del Libro de Nueva York y una persona que pasó por el stand de Andrea compró toda la edición. Era el presidente del Club Vintage de Walt Disney. Cuando vio la cantidad de figuras desconocidas que aparecían en el libro, se llevó la edición completa para venderla a través de su canal. Y así, el libro apareció y desapareció. Las revistas especializadas lo catalogaron como el mejor libro de juguetes editado en todo el mundo. Eso me llenó de orgullo y de ilusión. Pero también ocurrió algo que no había previsto. Comenzó la especulación. El libro llegó a venderse por 800 euros en el mercado de segunda mano. Y ahí entendí algo muy importante. Mi objetivo principal, que era la divulgación del juguete, no se había cumplido del todo, porque era una edición limitada. Fruto del éxito de ese libro, muchas personas me sugirieron hacer una guía de precios, así que en 2015 publiqué Figuritas de juguete, que funciona como un anexo del anterior, porque si hubiera incluido las más de 6.000 figuras que contiene, habría vuelto a tener un libro
de 500 o 600 páginas. Por esta razón, en 2016, decidí comenzar la revista Coleccionismo de Juguetes. La idea era cubrir otras líneas de juguetes y publicar las entrevistas de los fabricantes. La revista duró hasta 2024. Publiqué 21 números. Y muchos amigos se unieron a esta aventura. Fue durante la edición de la revista cuando Alfredo, el dueño del entonces Bazar Horta, me pidió un ejemplar de Plastic Toy Figures Made in Spain. Al cabo de los meses, cuando se lo conseguí, me dijo: cuando lo vea Jordi Baqué, le va a dar algo. Yo le respondí: ¿quién es Jordi Baqué? Era amigo suyo y había sido el director de Comansi, empresa que fundó y desarrolló junto a su dueño, José María Vergés, que había fallecido muchos años antes. Nunca nadie me había contado eso, y mucho menos que siguiera en activo. A raíz de conocerlo y de la relación tan estrecha que tuvimos, en 2017 lancé un libro dedicado a Comansi, Juguete completo, Juguete Comansi. Un recorrido completo desde sus inicios hasta su venta. Figuras, fuertes, playsets, figuras de PVC, promocionales, toda su historia. Este libro fue reeditado recientemente por Dolmen Editorial y todavía se puede conseguir. Te dejo el enlace en la descripción. Y fue precisamente Jordi Baqué quien durante meses me insistió en que debía hacer un libro dedicado a PVP, o lo que es lo mismo, los fabricantes catalanes Paluzie Juguetes, Juguetes Borràs y Novedades POC, 3 empresas familiares que a lo largo de su historia crearon y comercializaron algunos de los juguetes más míticos de nuestro país: Mecano, Magia Borràs, Monopoly, Cluedo, El Risk, Dinky Toys, Play-Doh, Subbuteo, las figuras de Mego, Star Wars, el cine Nick y muchos más. Al abarcar casi un siglo de historia, porque eran empresas que pasaban de padres a hijos, tuve que tener en cuenta muchos factores, pero uno era fundamental: el contexto, la historia de España en el siglo XX, la industrialización, la guerra civil, la llegada de la televisión, el nacimiento del merchandising, los cambios sociales. Este libro está dividido en 5 secciones. Una introducción de casi 200 páginas que sienta las bases de todo el proyecto, una parte dedicada a cada familia, en orden cronológico, y una última sección dedicada a su fusión bajo las siglas PVP en 1980 y su adquisición por General Mills para el lanzamiento de las líneas Star Wars, Tarta de Fresa, Los Osos Amorosos y muchos otros juguetes. Este libro de 1200 páginas y miles de fotografías no podría haberse hecho sin la colaboración activa de sus familias, en concreto de Antonio Paluzie y Enric Borràs. Hice 4 ediciones, 2 de lujo, limitadas en 2 volúmenes, dentro de una caja con un DVD de regalo con spots de la época de sus juguetes, y 2 ediciones más sencillas, resumidas a 600 páginas, en castellano y en catalán, que todavía se puede conseguir, y dejo el enlace en la descripción. Ese mismo año recibí de la Asociación de Fabricantes de Juguetes de España el premio a la divulgación del juguete. 10 años después de la publicación de Plastic Toy Figures Made in Spain, en 2023, y tras haber recibido durante todo ese tiempo cientos de correos pidiéndome una copia, tomé una decisión. Decidí dividirlo temáticamente, actualizarlo y convertirlo en una edición más manejable, y sobre todo no limitada. Así nació la trilogía de figuras de plástico, El Oeste de Plástico, Soldaditos de Plástico y un tercer volumen en el que recojo el resto de colecciones, titulado Mundos de Plástico. Y con esta trilogía cierro un ciclo de más de 30 años dedicados a investigar, documentar y contar la historia de estos juguetes. Esta es mi última aportación al mundo de los libros de juguetes. No ha sido nada fácil. Ha habido momentos de cansancio, de dudas, de bloqueo, momentos en los que me he preguntado si de verdad a alguien le interesa todo esto. Escribir libros es un trabajo muy solitario, pero luego pasa algo que lo cambia todo. Alguien te escribe, te dice que reconoció un juguete de su infancia, que recordó a su abuelo, que volvió a ser niño por unos minutos. Entonces, todo cobra sentido. Si te interesa este mundo, la historia, la nostalgia y los objetos con alma, creo que mis libros pueden gustarte mucho. Dejo los enlaces en la descripción del vídeo.
Y ahora dime algo. Dime qué juguete nunca olvidaste, qué juguete te marcó. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete al canal para acompañarme en las próximas aventuras. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.